Bienvenidos a un episodio más de Enough Podcast. Hoy tenemos como invitado a una persona súper especial, a un líder del emprendimiento de la empresa santanderiana. A sus 84 años ha liderado marcas como Ipinto, Lechesan, California y fue el creador de la avícola más grande del país, McPollo. Bienvenido Ernesto Serrano Pinto a un podcast más de Enough Podcast. Muchísimas gracias, Melissa. Es un honor compartir contigo este momento muy importante para mi vida, tanto familiar como empresarial. Muchas gracias a ustedes y a Vanguardia. Me siento muy feliz de estar contigo acá y bueno, yo creo que va a tener una clase magistral con el empresario que en mi opinión y creo que en la opinión de todos los santanderianos ha marcado historia y conoce muy bien cómo se ha desarrollado la historia de las empresas santanderianas. Y quiero que empecemos esta conversación en donde nos cuentes. Tú me hablabas un poco de las generaciones que han hecho empresa en Santander. Entonces cuéntame de esa primera generación de empresarios que empezó a crear empresa. Gracias, Melissa, por la oportunidad de compartir este momento con ustedes. Realmente fui una persona muy afortunada desde mi niñez. Tuve la oportunidad de compartir con familias en ese momento en Bucaramanga, donde realmente las familias vivíamos en un ambiente de mucha familiaridad, donde compartíamos los momentos más agradables en toda esa cuestión. Y tuve la oportunidad desde mi juventud, mi papá fue empresario, con mi abuelo Hipólito Pinto, mi papá Ernesto Serrano, de compartir con estos grandes empresarios como Marcos Pico, como Gustavo Líbano, que en su momento fue un gran emprendedor, otras personas que realmente han hecho empresa en Santander, como Pedro María Buitrago, Alfonso Silva, grandes empresarios de su época, y tuve la oportunidad de compartir con ellos, y fueron de muchas de las enseñanzas que yo tuve desde mi juventud, porque compartíamos con ellos y después compartí con ellos esa segunda generación que hablaremos, que son los hijos de esta primera generación. Entonces, realmente para mí fue muy importante la vinculación con ellos, porque ellos sí participamos, que eran programas familiares, y estábamos con todos estos grandes empresarios y compartíamos todas las conversaciones y experiencias que ellos tenían en el desarrollo de lo que fue crear empresa y comercio y la parte financiera en Bucaramanga y Santander. ¿Cómo era tu relación con tus abuelos, que fueron tan importantes, digamos, para ti después? ¿Cómo era cuando era chiquito con ellos? ¿Se veían seguido? ¿Hablaban mucho? Sí. Mi papá desde muy pequeño nos vinculó al negocio. Mientras otros amigos muy queridos, todos disfrutaban de sus programas sociales, a mí me tocaba irme a la ferretería a acompañar a mi papá a trabajar. Y los fines de semana nos tocaba ir a la finca. Tenemos una finca ganadera donde teníamos unas lecherías importantes, donde teníamos una raza pardo suiza que el doctor Alejandro Galvis después también promovió la ganadería en su momento. Y eso pasamos la juventud dentro del trabajo, el estudio y también la parte social. Disfrutamos mucho de esa vida y por eso es que yo me formé dentro de ese ambiente de trabajo, ¿sí? De amistad y compartir familiarmente con mis padres y mis abuelos. Tú desde chiquito decías, no, yo quiero ser empresario y quiero seguir con este legado. Sí, porque tenía, como digo, uno tiene la vena del negocio como comerciante y como empresario. Y por eso es que yo me definí como un empresario todoterreno, porque de todo sé un poquito. Entonces pude desarrollar muchas actividades, tanto en la parte industrial como en la parte comercial, como en la parte financiera, porque son actividades que si uno las mira todas, pues todas se complementan. Entonces el buen comerciante tiene que tener una visión de la producción, o el buen de la producción tiene que tener una buena visión de la parte financiera. Entonces son experiencias que compartí y eso me hizo tener una visión muy general de todo lo que era ser un empresario. Y tú, bueno, creces y tus abuelos tenían gaseosas Ipinto y Serra, y cuando tú llegas, ¿cuántos años tenías? ¿Cómo ves esa llegada tú ahora a ser tú el que va a administrar esas empresas? Sí, eso fue una experiencia muy bonita porque precisamente esa primera generación era una generación donde los negocios eran muy familiares y estaban ubicados en la ciudad.
Cuando yo llegué, empezamos con mi hermano a diversificar, ¿sí? Esos negocios. Y fue cuando Iserra empezamos a hacer los centros comerciales y los diversificamos con centros comerciales en Bogotá, donde creamos los primeros centros en Unicentro y toda esa parte. Y así se creó la marca más importante que fue Iserra como importador de ferretería, como teníamos Iserra importa lo mejor. Y así fuimos haciendo la marca y fuimos posicionando la marca de la ferretería. Por el lado de mi abuelo también las gaseosas también diversifiqué montando fábricas fuera de Bucaramanga. Uno de los mayores retos fue montar una fábrica en Bogotá. Y montamos la fábrica de gaseosas en Bogotá para poder tener ya la marca, ¿sí? A nivel nacional. Y abrimos fábricas en San Gil, en la parte de Cúcuta, y diversificamos la industria, tanto la parte de gaseosas como la parte de ferretería. Y después vinieron otras empresas como la parte de la lechería, ¿sí? Porque nosotros también éramos pues, muy buenos en la parte de ganadería y teníamos la parte de la lechería. Después vino a través de las bebidas la parte de California, que era la parte de los jugos. Y así fuimos diversificando y nos fuimos creando una serie de empresas, ¿sí? Todas muy relacionadas con la industria de alimentos. En las empresas familiares pasa mucho que la gente dice que llega a trabajar en la empresa de los papás o de los abuelos y entonces le dicen, uy, no, pero bájale un poquito, me da miedo porque viene una generación en la que da miedo como el cambio. Tú con tantas ideas y con tantas ganas de diversificar, de abrir en otras ciudades, ¿cómo te fue con eso? ¿Qué decía tu papá, tu abuelo? Pues realmente, sí, como todo emprendedor, pues corre unos riesgos. Pero una de las formas que uno pueda sostener esto es a través de los amigos. Uno con buenos amigos, con buenos empresarios, a uno bien rodeado, le da uno confianza. Y la familia que lo apoya a uno para todo este tipo de desarrollos. Entonces yo creo que una de las cosas que más desarrollé fue la amistad y la parte familiar. Y eso es lo que me dio toda esa fortaleza de poder hacer lo que pude hacer en la vida. ¿Cuál es así una decisión que tú hayas querido tomar empresarialmente, que haya sido arriesgada y que tú digas, bueno, me la jugué y funcionó? Sí, bueno, tal vez una de las decisiones importantes fue cuando compré Conservas California en Barranquilla. Conservas California en Barranquilla pertenecía a un grupo, a una multinacional que era la Grace, y tenían unos problemas laborales muy fuertes, ¿sí? Entonces, cuando yo estaba tratando de diversificar lo que era la parte de Lechezán y la parte de Airways, se me presentó la oportunidad de ver California. Me la mostraron como una empresa muy complicada, una marca muy importante como era California. Y entonces yo dije, bueno, es un buen reto. Había un problema laboral fuerte. Y bueno, los problemas laborales se pueden. Y empecé a acercarme al sindicato para decir, bueno, esto es una empresa que realmente tiene un gran futuro. Pero si eso no hay una relación entre la parte laboral, la parte empresarial y la parte industrial, pues esta compañía se liquida. Entonces hay una oportunidad que yo pueda entrar como inversionista en esta cuestión, siempre y cuando pues tengamos un acercamiento entre las partes. Se logró ese acuerdo y con ese acuerdo pude lograr comprarle a esta compañía Grace, que en su momento era la dueña de Conservas California. Fue un gran reto porque fue un gran compromiso y una gran responsabilidad. Además porque empezaste con una empresa que estaba en problema. Sí, estaba en problema, estaba cerrada, porque ya llevaba 4 meses cerrada totalmente la empresa con personal laboral que no se podía liquidar en su momento, y entonces había unos costos laborales fuertes hasta que llegáramos a una liquidación. Eso se superó. ¿Ahí cuántos años tenías tú? En ese momento estábamos como llegando para los 40 años. Sí. ¿Qué crees tú para uno desarrollar ese olfato en los negocios, esa seguridad para decir, venga, vale la pena tomar el riesgo? Esas herramientas, ¿cómo las fuiste forjando, digamos, a lo largo de tu trayectoria? Sí, cuando tomé la decisión de Conservas California, la marca California era una marca muy fuerte en Colombia. No solamente era por la parte de los jugos, sino por la parte de la salsa de tomate. Yo ya había iniciado un programa de exportaciones a Europa de lo que era la materia prima, de todo lo que era la parte del maracuyá, de la guayaba, y logramos montar en Alemania, en Rotterdam, una distribuidora para atender el mercado de exportación de todos los productos que nosotros procesábamos en Santander y especialmente en Barranquilla. El mango, entonces el mango logramos posicionar el mango como uno de los productos más importantes en el mercado de Europa.
Cuando empezó el mercado fuerte de Europa, competencia, por ejemplo, en el caso del mango, la India fue un gran productor y fue un gran competidor nuestro en la India y empezamos a tener problemas. Hay necesidad de crear una marca en Colombia para tener una distribución de productos para llegar al consumo masivo. Esa fue la oportunidad que se me dio con California, porque California estaba posicionada en el mercado como una marca excelente. Entonces, si yo manejo el mercado de exportación, que es el mercado de materia prima, y logro mantener una distribución que es Conservas California, pues tengo los lados más importantes para desarrollar el mercado. Y eso fue lo que me llevó también a tomar la decisión de que si yo manejaba la marca con la distribución y las exportaciones, logramos tener una muy buena posición en el mercado. Y así se hizo. ¿Y en la historia de Lechesan cómo fue? La historia de Lechesan también, eso es una compañía que vino también de mis abuelos. Esa era una sociedad que fue organizada por ganaderos en su momento, pero también tuvo muchas dificultades en su momento por más que todo problemas financieros, problemas de distribución, algunos problemas laborales. En ese momento yo estaba de gerente general de Gaseosas y Pinto y Lechesan era una de las inversiones que tenía en gaseosas. Bueno, hubo muchas... Gaseosas y Pinto era socio de Lechesan. Sí. Entonces, había muchas oportunidades de liquidar la compañía, de venderla, ¿sí? De transformarla, una cantidad de actividades, pero la gente no se arriesgaba a tomar ningún riesgo. Problema laboral, la gente le tenía terror a la parte laboral porque en esa época era muy difícil el manejo de los sindicatos y una de las cosas que yo hice fue acercarme a los sindicatos para poder que las empresas salieran adelante. La parte que tenía que ver con la parte comercial no era fácil, había una serie de riesgos enormes. Como yo ya tenía la experiencia comercial y ya tenía la experiencia industrial, y bueno, eso es un problema que se puede manejar a través de la distribución. Y entonces, cuando se empezaron a ver todas las oportunidades, que no había ninguna oportunidad, y la oportunidad era decir, liquidemos, y yo dije, bueno, entonces, denme la oportunidad, ahí le llamé a los socios y a todos los socios, en que yo pueda comprar Lechesan. Y entonces, yo todos de acuerdo, entre liquidar y que no compre Ernesto, pues le vendemos a Ernesto y así tuve la propiedad de Lechesan. Sí. Ven, y cuando tú te reunías con tus amigos y tú les decías, bueno, ahora tengo Iserra y Pinto, me voy a meter ahora con Lechesan, y la gente, ¿qué te decía? O sea, ¿cómo te veían ellos? Bueno, como todos éramos, como digo, empresarios que nos formamos en la práctica, éramos de sentido común, era prioritario en esta cantidad de cosas, más que la parte académica. Entonces veíamos oportunidades, oiga, sí, pues un buen negocio, hagámosle, metámonos. ¿Sí? Y nos metíamos en esa casa, entonces lo animaban a uno para que uno pudiera seguir con este tipo de inversiones, porque uno conoce su capacidad de trabajo. Yo me vinculé desde muy pequeño en todos estos negocios, y yo conocía todos los negocios, que era una gran ventaja. ¿Sí? Entonces, cuando decíamos, yo conozco mi capacidad de trabajo, conozco bastante ya de la parte comercial y toda esa cuestión. Entonces, el riesgo mío de ponerme al frente a las compañías era mínimo, ¿sí? Porque yo estaba al frente de la operación. No tú siempre al frente, tú dices, me meto, pero yo doy gerencia. Sí, estaba al frente de la operación. Tú dices algo que me parece súper valioso que me contabas ahora, y es siempre trabajo digno, que los empleados se sientan que están trabajando y se les respetan sus condiciones. Sí. Eso para ti es fundamental. Sí, es lo más importante de una compañía. Cuando uno pueda garantizar ese tipo de compromiso social con los empleados, es el mejor socio que puede uno tener dentro de una compañía, porque el sentido de pertenencia sí se va logrando, el compromiso se logra, las dificultades se superan, y entonces tener ese tipo de relación es extraordinario, pero no como la gente progresa dentro de las compañías, eso es satisfactorio, y no ver uno la parte laboral o el sindicato, o todo esto que estamos viendo ahorita con las reformas como una parte negativa dentro de las compañías. No, tenemos que cada vez ajustarnos a los cambios, y estos son los cambios que se presentan. Si uno se ajusta al cambio y es consciente del cambio, sale uno adelante. ¿Y cuál era la magia tuya para poder lograr convencer a los sindicatos? ¿Cómo tú llegabas allá a negociar? ¿Cómo? Pues no fue fácil, pero sí, pues compartía muchas de las inquietudes de ellos. Yo tuve un sindicato muy fuerte cuando estuve en la alcaldía de Bucaramanga. El sindicato era muy complicado. Tan pronto me nombraron a mí, pues, alcalde de Bucaramanga, lo primero que hice fue irme a la central obrera y hablar allá con el presidente del sindicato. Hablar antes de posicionarme, mire, me acaban de nombrar alcalde de la ciudad de Bucaramanga, sé que hay una situación bastante complicada con la parte laboral en la ciudad.
yo vengo aquí a hablar con ustedes para que me ayuden y me colaboren para sacar adelante la administración, que es la administración de toda una ciudad, y me ayuden. Y entonces así me fui acercando a la gente, no peleando con ellos. Poniéndote en el lugar de ellos y escuchando. Sí, escuchar. Y entonces, bueno, vámonos todos acá. Y fuimos así trabajando con ellos, con la Junta de Acción Comunal. Fue muy importante esa relación, porque era la representación de la comunidad por los barrios. Entonces, no teníamos ese acercamiento. Entonces, eso fue fundamental. Yo, como le digo, yo salía mucho a todos los barrios y me reunía con los presidentes de las juntas comunales, ver las necesidades de educación, en la parte de educación de salud, venga para acá, cómo podemos ayudar. Y eso fue fundamental para que esa relación fuera cada vez mejorando. Y los sindicatos se dieron cuenta de cuál era la labor social que uno hacía. En la parte de Bucaramanga, todo el mundo sabe que Bucaramanga es la ciudad de los parques. Nosotros a través de los parques creamos como una especie de fundaciones para que cada comunidad pudiera atender la necesidad del parque, y creamos unas escuelas para que podamos crear recreación dentro de los parques, pero que cada parque tuviera una persona que diga, oiga, este es el parque del barrio. La Junta de Acción Comunal se hace cargo de que el parque se mantenga en las mejores condiciones de recreación y todo. Y eso funciona muy bien. Eso funciona. Vincular a la gente, sí, y no solamente para campañas, sino de verdad que hicieran parte, gobernar con la gente. Es la comunidad la que participe en todos estos programas, porque el beneficio es de la comunidad, sí. Por la parte de seguridad, anteriormente teníamos los parques, los que llaman los parques del parquero, ¿sí? Y entonces eso se fue quedando porque entonces ya la comunidad se hacía cargo del cuidado del parque, ¿no? Y eso resultó muy bien. Tú me contabas que en la alcaldía tú también hiciste el tema de las plazas de mercado. ¿Tú llegaste con esa idea y cómo fue ese tema? Sí, lo mismo, las plazas de mercado. Anteriormente, pues, hoy día todos los grandes centros comerciales han absorbido esa parte de la parte comercial. Las plazas de mercado en su momento eran el mejor centro de distribución para todos los productos, tanto primarios, porque la gente del campo, el que produce las hortalizas, los vegetales, la carne, sí, las plazas de mercado eran el mejor centro de distribución que puede haber para cada ciudad. Los precios eran competitivos, la calidad era muy buena, la oferta era muy buena. Y entonces yo empecé a fomentar ese tipo de cooperativas dentro de las plazas de mercado y quitar la informalidad que había alrededor de las plazas de mercado, que esa informalidad era vendedores ambulantes por todas partes, usted no podía caminar por ningún lado, y fuimos vinculando a esa gente para que tuviera sus puestos dentro de las plazas de mercado a través de cooperativas, y eso funcionó muy bien. Entonces cada cooperativa de esas se fue haciendo parte, como digo, de la distribución para comprar en mejores cantidades. Por ejemplo, la gente que iba a comprar lácteos, hacía una cooperativa y compraba lácteos para todos los que estaban dentro de la comunidad. Entonces compraba mejores precios, el que distribuía teníamos mejores costos porque se le entregaba a un solo productor y no había que entregarle a varios productores. Entonces eso fue un sistema de distribución importante a través de las plazas de mercado. Yo creo que eso hay que volver otra vez a retomar, porque los centros comerciales y las grandes cadenas pues han asumido ese tipo de función. Pero la función de la plaza de mercado es una función mucho más social para cada uno de los barrios, porque cada barrio tenía su plaza de mercado y ese era su centro de distribución y su centro de operación para la comunidad. Hay un proyecto que no hemos podido ver los santandereños, es el proyecto de la Plaza San Mateo, ¿sí? Que siempre han dicho, bueno, imagínense estas plazas de Europa y mejorar así nuestras plazas. ¿Será que algún día lo vamos a poder ver? Sí, siempre y cuando haya participación de la comunidad, sí, que eso es importante para que esas plazas se desarrollen. Nosotros tenemos allá, cuando yo tenía la alcaldía, la que llamamos la Plaza de Mercado del Sur, sí, que era el centro de acopio para todos los barrios del sur. Sí, entonces eso se hizo que la participación de la comunidad estuviera dentro de las plazas. Después otra plaza que hicimos fue la plaza en la parte de Florida, que también fue muy importante. Entonces todas esas plazas funcionan siempre y cuando haya muy buena administración, una buena participación de la comunidad, porque eso impulsa lo que es la empresa artesanal. Todos los que tengamos productos del campo o alguna actividad artesanal, y las plazas de mercado es el mejor centro de distribución que pueda tener cada ciudad o cada barrio. Hoy en día hay un tema, y es que
No se han desarrollado grandes proyectos de la ciudad, como proyectos, por ejemplo, como el transporte público, Sí, digamos, no ha sí. podido desarrollar, o sea, hoy en Bucaramanga no tenemos transporte público. Y eso en cierta parte ha sido porque el área metropolitana está dividida. Entonces, Bucaramanga por un lado, Florida Blanca por el otro, Girón por el otro, Piedecuesta por el otro. No nos ponemos de acuerdo para cosas mínimas como la ley, como el parrillero, por ejemplo. Sí. Bueno, pico y placa lo logramos, pero para la mayoría de las cosas no nos ponemos de acuerdo. Cuando tú fuiste alcalde, tú le trabajaste mucho el tema del área metropolitana. Sí. Y eso se perdió. Sí, ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo hacemos para entender que somos ciudadanos metropolitanos? sí. Eso es una actividad muy importante porque esa es la forma de coordinar e integrar servicios, la salud, la parte que tiene que ver con la recreación, transporte, seguridad. Todo eso hace que la zona metropolitana cada vez se fortalezca mucho más. Y eso es una de las actividades muy importantes para cada ciudad. Y eso funciona en su momento. Cuando nosotros iniciamos, en el caso de Bucaramanga, hicimos en la zona metropolitana Piedecuesta, Florida y Girón. Eran las tres ciudades más, ciudades, llamemos dormitorio de Bucaramanga, donde las personas vivían ahí y trabajaban en la ciudad. ¿Qué es lo que sigue pasando hoy en día? Y lo que hoy en día también tenemos todavía. Y no lo hemos logrado. Y no Y se se ha ha intentado, logrado. pero bueno, ahorita Sí. hay un tema y es que lo van a intentar hacer por la consulta popular y bueno, esperemos que sea la comunidad, como dices tú, Sí. la que al final decide. Sí, pero como digo, estamos en una época de transformación y hay que entender que hay problemas y los problemas hay que buscar solución. Es decir, sobre todo a los problemas que tienen que ver con la parte social de las ciudades, ¿no? La parte de salud, transporte, educación. Eso es tan fundamental para que una ciudad realmente pueda tener un buen ambiente de seguridad y de trabajo. Yo me Y acuerdo eso no que se logra. Rodolfo Hernández decía, es que una ciudad se tiene que manejar como una empresa. Tú que eres empresario y manejaste porque fuiste alcalde de Bucaramanga, ¿tú estás de acuerdo con eso? Sí, como una empresa, pero una empresa bien administrada, porque si no, es un desastre. Sí, sí, así es. Sí. ¿Por qué crees tú que en este momento cuesta tanto que los empresarios crean en la política y de verdad pongan el lomo y digan, yo quiero ser alcalde de esta ciudad, quiero trabajar por la ciudad? Sí. Ahí volvemos también a la parte generacional. Cuando, pues en la época mía, ser alcalde o gobernador era un honor para cualquier persona, ¿sí? Y ese honor, ¿sí? Tenía que ver con la parte social de las ciudades. Entonces la parte que se vinculaba a una alcaldía era buscar todo lo que eran los beneficios sociales de la ciudad, no buscando la parte política, ni quién era el partido que tenía más votos o que tenía una mayor participación dentro de los consejos. No, todo eso se hacía de una forma muy, muy ordenada, ¿sí? de participación. Eso se logró en su momento a través de estos nombramientos de gobernadores y alcaldes. Y era un honor ser el gobernador, ser alcalde. Hoy día, desafortunadamente, esto ya ese honor se ha perdido mucho porque la elección popular de gobernadores y todo, pues se está manejando muy directamente por los políticos, pero buscando beneficios, no de la comunidad, sino beneficios para sus partidos políticos o para sus grupos ¿sí? que ellos manejan. Y eso ha deteriorado mucho la parte de inversión en cada ciudad. Pensando en Santander y en Bucaramanga puntualmente, ¿qué piensas tú de que seguimos escogiendo políticos? Los empresarios apoyan políticos, pero no hemos logrado tener hace mucho tiempo un empresario gobernador o un empresario alcalde. Sí, pues eso es como parte de la democracia, ¿sí? Llamémoslo así. Cuando realmente las comunidades se organizan, ¿sí? Se organizan es buscando el bienestar de la ciudad, el bienestar de su barrio, el bienestar, ¿sí? de la comunidad que uno representa. Cuando eso se hace y se manejan bien los presupuestos y se hacen las inversiones, eso funciona muy bien. Pero cuando se llega a una posición de esas, pero es para garantizar favores políticos, se daña todo. Porque ya no es la persona que va a trabajar por la comunidad, sino la persona que va por el puesto. Y eso es lo que ha deteriorado enormemente, ¿sí? De la participación de la gente que quiera venir a trabajar, porque ya no es la persona que busca el bienestar social, sino es qué es lo que hay detrás como negocio. Y eso sí es gravísimo para las comunidades y eso es lo que ha afectado tanto y es lo que ha llegado a la corrupción de todas las partes y los presupuestos se los pelean es para eso, ¿no? Para pagar favores políticos y hace muy difícil que las ciudades se proyecten. Bueno, te tengo que preguntar que nos cuentes la historia de McPollo, que hoy en día es la avícola más grande de Colombia, pero tú dices que empezó en el solar de la casa. ¿Cómo fue esa historia?
Pues sí, eso es una historia muy bonita porque con mi hermano William, cuando iniciamos ese proyecto, siempre fuimos muy unidos. Nosotros tenemos una casa muy amplia y teníamos un solar. Y en ese solar pensamos, oiga, en ese solar hay que hacer algo. Y empezamos a comprar unos pequeños pollos. No teníamos el capital en eso, me acuerdo mucho que fuimos donde don Esteban Ríos Salazar, que era el gerente del Banco de Colombia, y nos prestó una plática, nos prestó como 10 o 15 millones de pesos para que con eso empezáramos a comprar una parte avícola. Y así empezamos con nosotros en el solar de mi casa a tener esa parte avícola. Y empezamos ahí con mi hermano y hicimos los negocios. Después ya pues fuimos creciendo. Había otro agricultor muy importante en su momento, que era Zoilo Santamaría, fue un gran empresario de allá también, y Francisco Serrano. Entonces todos estos amigos hizo que los negocios fueran creciendo. Entonces, como fueron creciendo los negocios, ya vimos la necesidad de tomar una granja en arriendo. Después ya esa granja en arriendo se volvió una granja propia. Y así nos fuimos diversificándose hasta hoy en día ser la avícola más grande de Colombia. Y hoy tú ves McPollo y tú ¿qué sientes? Cuando miras el camino recorrido para llegar a donde están, ¿qué sientes? No es una satisfacción muy grande porque esa es una industria de integración total. Sí, cuando empieza uno a integrar, no solamente es la compra o la venta del pollo, es cómo produce el pollo, cómo se procesa el pollo, cómo se distribuye el pollo, en qué valor agregado se le da al pollo. Entonces el valor agregado del pollo tiene que ver con todas las partes del pollo, que las alitas, que el pernil, que la pechuga. Entonces tú vas diversificando un pollo en 20 o 30 partes que son los que entran al mercado en diferentes calidades dentro del producto. Y así se va diversificando la industria avícola. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Diversificar la industria avícola, definiendo puntos de venta, ¿sí? Creando marca. La marca McPollo en su momento pues no existía, se desarrolló la marca McPollo, la marca también número 1 en Colombia. Eso permite también desarrollar mejor el producto. La calidad es fundamental dentro de esta actividad y así se fue desarrollando la empresa. Hoy en día crear la proteína avícola es de las proteínas de mucha más demanda, porque tiene un menor costo que el mercado bovino o que el cerdo, porque el pollo convierte muy rápido. A las 22 semanas tú ya tienes un pollito listo para el mercado. Mientras que si tú estás en el mercado bovino, hay que esperar que un ternero después de 1 año y medio, 2 años, ¿sí?, esté listo para llevarlo a sacrificio. Entonces, convertir proteína avícola es muy rápida. Sí, y es lo que está generando prácticamente de que la alimentación colombiana se vaya por ese tipo de producto y es la que crece y crece más. Porque hoy día, antes era un lujo comer pollo los domingos, ¿sí? Ahora no, hoy ya es parte del menú de todos los colombianos, el pollo. Sí. Santander es una tierra de empresas familiares y digamos que tú has estado al frente de empresas familiares. ¿Cuál es el éxito para que una empresa familiar salga adelante como lo han hecho las tuyas? Sí, bueno, primero que haya muy buena unidad familiar para que la empresa salga adelante. Lo otro es que una empresa familiar también tiene que diversificar. Si la empresa familiar se queda como familiar, ¿sí?, la competencia lo va absorbiendo. Entonces, empresa familiar y no se desarrolle, pues se queda como empresa familiar o desaparece del mercado, ¿sí? Que fue lo que nos pareció tal vez allá en Santander, ¿no? Que las empresas fueron muy familiares, pero no se desarrollaron en su momento y ya llegaron las grandes corporaciones y fueron absorbiendo estas empresas familiares, porque ya tú no puedes competir ni en precio, ni en calidad, ni en servicios. Entonces esa empresa familiar se liquida, sencillamente. Entonces eso nos pasó en Santander. ¿Y el tema del gobierno corporativo? Es muy importante. Si no hay un gobierno corporativo que regule la relación entre los accionistas, ¿sí?, va a ser difícil la relación, porque ahí es donde empiezan a ver las diferentes generaciones. La generación del abuelo, del papá, del hijo, y cada cual tiene su modo de pensar y su modo de trabajar. Si no hay un gobierno corporativo que regule todo eso, difícilmente la compañía se sostiene. Sí, pero que el gobierno corporativo regula toda esa serie de actividades, entonces pues hay acuerdo para que la compañía salga adelante. Yo puedo opinar,
pero el opinar no quiere decir que estén en desacuerdo, ¿sí?, con unas actividades, porque todos buscamos el beneficio de la compañía a través del gobierno corporativo. ¿Qué tanto daño le ha hecho a nuestros empresarios el tema de las vías en Santander, que tenemos muchas vías pendientes? ¿Qué tanto daño le hace a una empresa santanderiana no tener vías? Sí, para nosotros los santanderianos, hoy día que se está hablando del mercado de exportación, si no tenemos vías, no tenemos infraestructura, pues estamos pensando en que no vamos a poder competir realmente para llegar con nuestros productos, sí, a los centros del mar, a la parte marítima. Entonces, el costo de transporte es más costoso ya un producto de Bucaramanga a Santa Marta que llevarlo de Santa Marta a Estados Unidos. Es más costoso por la infraestructura que no existe, la vía no sirve, no tenemos un transporte férreo y tenemos que en un momento transportar miles de toneladas, ¿sí?, a un transporte de cada camión que marca 40, 50 toneladas. Entonces tenemos un desfile de camiones por las carreteras que no están preparadas para tener ese tipo de tráfico, y entonces primero las carreteras se acaban porque no están preparadas para ese tipo de tráfico pesado. Entonces, a la vuelta de un año, 2 años, ya esas vías están deterioradas totalmente por el peso y el tráfico que tienen. Entonces, así no se puede desarrollar una parte vial. Si el río que tenemos en el Magdalena, si lo que es el ferrocarril y esas actividades no se complementan, difícilmente nosotros podemos tener vías de acceso, y por eso es que los presupuestos no alcanzan, porque escasamente alcanzan para reparar y reparchar los huecos que se van creando en esta parte. Y hacer vías nuevas, como digo, si no hay una buena infraestructura, en el caso de Colombia, que tiene pues tantas vías montañosas, pues es más costoso, ¿sí?, desarrollar ese tipo de inversiones. Sí. ¿Qué opinión tienes tú del tema de obras por impuestos para ese tipo, digamos, para la infraestructura vial de Santander, por ejemplo? Sí, pues los impuestos están, porque el impuesto a la gasolina va para allá, el impuesto a los peajes va para allá, todos los impuestos, sí, de lo que son las exportaciones de petróleo y carbón va para allá. Ahí está la plata, pero no se ha hecho una buena planeación de cómo invertir esos dineros para ese desarrollo de estas vías. Pero la plata está, los impuestos están, la mayoría de los impuestos van para las vías, pero no se utilizan bien. El tema de la reforma, la actual reforma laboral, ¿tú qué piensas? Porque dice que se amenazan muchísimos empleos con la reforma laboral, la actual. ¿Tú qué piensas del tema? Sí, todas las reformas son buenas, eso no podemos decir, porque cuando hay una reforma es porque algo no está funcionando, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Irse uno ajustando realmente a la verdadera realidad del país, a la verdadera realidad de la economía. Si nosotros no somos conscientes de eso, vamos a seguir en la informalidad, y esa informalidad no es lo que genera los verdaderos desarrollos empresariales. El verdadero desarrollo se genera a través de las empresas organizadas, a través de generar puestos de trabajo, a generar toda la formalidad de lo que es la parte social de las compañías. Entonces, las reformas sí son interesantes, porque si no seguimos bajo el camino de la informalidad, es duro aceptarlo. Pero si estamos dentro de una generación del cambio, y el cambio va por todas estas reformas, pues que hay que aceptarlo si no se va uno acomodando al cambio. No es fácil, esto es generacional, pero hay que hacerlo, seguramente, y no verlo como una amenaza, sino como el día de mañana, como algo positivo que nos va a generar mucho más desarrollo, tanto empresarial como familiar. Las empresas se van a poder organizar mucho mejor que tener la informalidad, porque va a haber un empleo mucho más sostenible. Hoy trabajo, mañana no trabajo, mañana busco empleo, mañana cambio de empleo. Eso no es bueno para las empresas, pero si hay una estabilidad laboral, porque hay unas reformas laborales que le garantizan a una familia tener acceso a la educación, a la vivienda, a la recreación, esas comunidades se van a desarrollar muy bien. Y eso hay que llegar allá. No es fácil, pero hay que llegar allá. Yo soy consciente de que sí, hay que trabajar por esas reformas. ¿Y cuál es la reforma agraria que haría más productivo el campo? ¿Qué le hace falta al campo en este momento? Sí, el campo le falta mucho más participación de las personas que trabajan en el campo. Sí. Nosotros fuimos pues empresarios del campo, y uno administraba los campos con mayordomo. Tú tenías una finca y tenías el mayordomo, ¿sí? Y con el mayordomo pues hacía todas las labores que tenías, si era de ganadería o de la parte agrícola, lo que sea. Hoy en día, a través de las cooperativas agrarias, ¿sí?, puede desarrollarse mucho mejor el campo,
porque hay más sostenibilidad. Por ejemplo, yo tuve una experiencia cuando nosotros maneamos en California las cosechas de tomate. ¿Qué hacíamos con las cosechas de tomate? Yo tenía que producir 5 o 10 mil toneladas de tomate, pero yo no podía, como empresario, tener fincas para sacar 5 o 10 mil. ¿Qué hacíamos nosotros? Íbamos a las fincas y le decíamos al río, ¿cuántas hectáreas tiene acá? Tengo 5 hectáreas. Nosotros le vamos a financiar el cultivo, le vamos a financiar la semilla, le vamos a financiar la recolección y le garantizamos la compra del producto. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Aporte la tierra, aporte el trabajo para que ese tomate salga en el tiempo que nosotros necesitamos, en las condiciones y las calidades. Y esa comunidad, esa finca, era totalmente productiva. Si yo tuviera una finca administrada por un mayordomo, nunca tendría eficiencia ni productividad. Entonces, sí es positivo el que el campo se vaya diversificando en esta forma. Ya se está viendo la parte, por ejemplo, de la facenda, que Jaime Diego es un gran promotor en estas cuestiones. Eso es una actividad que ha desarrollado a través de desarrollar las comunidades, y todas las comunidades aportan. Y eso es muy importante para este país. Y yo sí creo que por ese lado se puede mejorar. Una cosa es tener la inversión en la tierra y otra es producir. Sí, que la tierra produzca. Santander tiene grandes empresas y grandes empresarios. ¿Qué crees tú que llevamos en el ADN los santanderianos que nos ha permitido forjar esas empresas tan importantes para Colombia? Yo no sé, pero yo creo que entre Santander hay algo que yo le miro a los paisas. En el Santander hay cierto egoísmo, ¿sí? Que no permite a veces que se desarrollen las empresas, mientras que otras comunidades no ven ese egoísmo, sino es una colaboración de toda una comunidad en favor de todos estos proyectos. Cuando se trabaja así, se progresa. Cuando se trabaja en unidad, como esas unidades familiares, es que yo soy dueño de esto y yo soy el dueño y que hago esto y esto, esas compañías a la larga no van a tener mucho futuro. Sí. Y desde lo positivo, ¿qué tenemos en el ADN que nos ha llevado a tener esas grandes empresas? El Santander es un gran trabajador. Sí, es una persona que cumple con sus obligaciones, que es una persona que realmente es garantía de confianza en cualquier parte. Es decir, soy santandereano y vas a cualquier parte. Yo lo veía así. En la costa, por ejemplo, había unas cooperativas de tenderos. Están muy organizados, eran como 4.000 tenderos, todos santanderianos allá. Y eso fomentó enormemente las tiendas. Entonces, y se vendían las tiendas porque compraban grandes cantidades y se defendían contra las grandes empresas, porque comprábamos en cantidades por mayor a mejores precios, y eso permitía el que puedas tú mantener tus empresas, pero en esa forma, siempre y cuando haya asociación, haya colaboración, o si no, no es capaz de sostener esto. Tú tuviste que sacar adelante empresas familiares y proteger legados. Eso, tener esa carga o esa presión, ¿cómo manejarla? O digamos que en la práctica, sí. ¿sientes alguna presión o cómo es el tema? Sí. Bueno, la presión pues viene por más que todo. En esto pues hay que tener, como digo, diferenciar el capital de trabajo que se tiene que ir con el capital productivo. Si yo tengo un capital de trabajo productivo, yo puedo garantizar todos los compromisos que quiera dentro de esta comunidad. Si no tengo ese capital, no puedo garantizar ese tipo de inversiones. Por ejemplo, si hoy día se habla mucho de la parte financiera y capital de trabajo, pero si yo no puedo ser productivo, no soy capaz de pagar ni los intereses, ni pagar el día de mañana que se me venza la obligación con el banco, entonces que terminan o liquidando el negocio o vendiendo el negocio porque no hay otra alternativa. Entonces, este tipo de asociaciones sí permiten, ¿sí?, de que las compañías se puedan sostener en el tiempo, y eso hay que seguirlo fomentando. Sí. Tú ves a Bucaramanga hoy, cuando vas, ¿cómo la ves? Sí, Bucaramanga es una ciudad que es encantadora por todos los aspectos. Ahí hay un desarrollo urbanístico muy importante, ¿sí? Ese desarrollo urbanístico, pues más que todo se debe pues a la parte de la agroindustria que está muy desarrollada en Santander, ¿sí? Y esa agroindustria es lo que ha fomentado que las ciudades tengan ese tipo de desarrollo, ¿sí? Allá hoy día tenemos a Marval, que es una de las empresas grandes constructoras, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. Y entonces uno ve que Bucaramanga sí tiene ese empuje, ¿sí?,
y ese pues también se le debe a grandes empresarios como fue un Armando Puyana. Armando Puyana de una serie de actividades y de humanizaciones gigantescas que hoy están retoques, una de las cuestiones que se le ven a Armando Puyana como gran empresario, son cosas que quedaron dentro de la ciudad, y eso hay que seguirlo manteniendo con Marval, con compañías de estas que fueron grandes empresarios, y hay que continuarlo. Bueno, no basta solo con ser buen empresario y entender muy bien el tema financiero, sino hay que ser buena persona. ¿Cuáles crees que son esos atributos tuyos o que te han ayudado en tu desarrollo empresarial? Sí, uno, como digo, los amigos son muy importantes dentro de estas actividades para poder uno crecer. Como digo, hay amigos que realmente se preocupan porque las actividades salgan muy bien y toda esa cuestión. El hecho de que uno sea una persona que sea responsable, que sea una persona que cumple con sus obligaciones, es el mejor patrimonio que tú puedas tener para crecer. Si tú no tienes eso a favor tuyo, y eso lo tiene el santanderiano, ¿sí? Las empresas se desarrollan con más seguridad y con más tranquilidad, de que sabe que si usted está negociando con un santanderiano, tú vas a tener toda la seguridad de que vas a salir adelante. Sí, eso es muy importante para desarrollarse uno bien de buenos amigos y buenos empresarios. ¿Qué tanto tiempo le dedicas a tu familia? Pues yo le dedicaba tiempo, pero las actividades del negocio pues lo van uno limitando. Hoy ya a mis 84 años ya estoy retomando nuevamente volver a estar mucho más tiempo con la familia. Ya tengo unas nietas muy queridas, adoradas, unos yernos que son muy buenos empresarios también. Entonces estoy dedicando ahora más tiempo a la familia. ¿Y te tienen derretidas las nietas? ¿Perdón? ¿Te tienen derretido las nietas? Sí. Y yo hago todo lo que sea por ellas, y porque esa nueva generación también empieza a ser parte de este legado que uno les va dejando a ellas, de que ese legado no se pierda, ¿sí? Es que mi papá fue una persona acomodada. No, mi papá fue un empresario, fue una persona trabajadora, y ese legado del trabajo es el que tiene que heredar, trabajar, ¿sí? La gente que ha trabajado contigo, que ha sido parte de tus empresas, ¿cómo crees que ellos te recuerdan? Sabe que todos sí tienen un gran afecto conmigo, porque yo sí he hecho grandes empresarios, porque todos han participado en los proyectos que yo he desarrollado, y eso sí puedo decir que es un gran trabajo formando muchos empresarios. Hoy en día, por ejemplo, Alejandro Rincón fue un empresario que trabajó conmigo en las empresas. Hoy su generación está aportando a ese crecimiento, ese desarrollo de la ciudad, personas como él. Los proyectos que hicimos con Alejandro, ya están las nuevas generaciones al frente de los negocios. En el caso mío, yo estoy ahorita desarrollando unas actividades nuevas, que es diferente a la parte industrial, que es la parte de la hotelería, la parte de la recreación. Yo creo que hay un futuro muy grande para este país, ¿sí? El que desarrolle el turismo, que desarrolle todas estas actividades que nosotros realmente somos como país, ¿sí? Tropical que somos, a traer todo este turismo del exterior que está llegando acá. Y hay unas oportunidades gigantescas para crecer en ese campo. En eso estoy trabajando, en la parte de la recreación. Y Santander, que tenemos páramos, sí, tenemos Río Magdalena, sí, tenemos Cañón del Chicamocha, sí, tenemos Represa, sí, tenemos Pueblos Divinos. Sí. No, oportunidad para el turismo en Santander ahí, sí, enemigo. Sí. Pero Santander también tenemos que sacarlo de esa cuestión, y como dice Santander, que decía, tenemos tres, pero no tenemos. Hay que sacar a Santander para que Santander a su vez también salgamos a otros sitios turísticos como es la costa, por ejemplo. Hoy en día es muy importante que todo lo que es regional, que uno trabaja acá, también lo podemos vincular con otras regiones como es la costa. Hoy día todo el mundo quiere, en lugar de irnos para el Caribe, aunque tenemos el Caribe nuestro aquí de Colombia. Entonces pensemos en nuestro turismo colombiano desarrollando este tipo de actividades. Entonces el santandereano es muy activo en toda esta parte del turismo, la recreación, la gastronomía, todo eso que se puede desarrollar. Santander es un polo de desarrollo gigantesco. Ahí tenemos Panaca, cuando se creó Panaca. Hoy ya es un sitio conocido nacionalmente, y eso está trayendo turismo, ¿sí? Entonces todas esas son actividades que hay que seguirlas desarrollando en Santander, ¿sí? Yo creo que la parte de turismo, recreación y todo, tenemos muy buen futuro para Santander.
Sí. A un joven empresario con muchas ganas y soñándose una gran empresa, ¿tú le dirías mesura en las decisiones o arriésguese? A ver, uno tal vez ni mesura ni riesgo, tiene que uno tener un concepto de la planeación y conocimiento del negocio, más que cualquier impulso que pueda uno tener, ¿sí? El impulso hay que hacerlo, ¿sí? Pero si yo me siento seguro de lo que estoy haciendo, de mi trabajo, yo sé que estoy seguro de que voy a ser exitoso. Si no, no. Si yo no puedo estar al frente de mis actividades, pues hay muchos riesgos. El riesgo se puede ir midiendo a través de que las grandes asociaciones vayan asumiendo este tipo de riesgo. Entonces ya no es el riesgo familiar, sino es el riesgo de una compañía, de una empresa. Y todos si estamos aportando a eso, el riesgo va a ser mínimo. Sí, entonces eso hay que seguirlo fomentando. En la parte de la asociación, muy importante. ¿Por qué crees tú que en Colombia se crean tantas empresas todo el tiempo, pero no pasan después del Valle de la Muerte, desaparecen? Sí, pero por el problema ese de que las empresas tienen, primero, cuando uno es empresario, es formar empresa. El que es comerciante es mucho más fácil, porque un comerciante, yo tengo un local, me va mal, lo cierro, me voy y no pasa nada. El empresario no, porque el empresario hay un patrimonio muy grande detrás del negocio. Es crear activos, hay que crear una parte inmobiliaria, la parte social, toda esa cuestión. Entonces, una empresa hay que sostenerla. Y el empresario, lo que hay que promover es el empresario que haga ese tipo de empresas porque son sostenibles. El comerciante es muy bueno y hace parte de la empresa, pero lo que más desarrolla una compañía es el empresario. Y Santander tiene muy buenos empresarios. Si volvieras a empezar, ¿qué error no volverías a cometer? ¿Qué error no podría cometer acá? Los tiempos que estamos ahorita definiendo son tan diferentes dentro de una economía global donde hoy día la parte del internet, la parte de la inteligencia artificial, todo lo que está llegando allá, ¿sí?, ha desarrollado de que esta nueva generación de profesionales, porque hoy día ya los muchachos ya todos son profesionales en las academias, en las universidades. Lo que hay que hacer es darles la oportunidad para que estos profesionales salgan y encuentren su trabajo digno para que puedan seguir trabajando. Porque si sacamos profesionales y no tenemos ese tipo de inversión, pues ¿qué hacemos con los profesionales? Y yo creo que para Santander es muy importante que tenemos universidades buenísimas allá para desarrollar, pero que tenemos que seguir creando este tipo de desarrollo de empresas, sea artesanal y familiar, volver otra vez a lo que es la unidad familiar. La tecnología, la innovación, la inteligencia artificial, ¿cómo pueden contribuir a mejorar los problemas estructurales que tiene Colombia? Sí, hoy día la tecnología pues va en avanzada con todo. ¿Sí? Anteriormente pues uno y generaciones tenemos empíricos, ¿sí? Porque uno desarrollaba las cosas pues su modo de pensar y hacer. Hoy en día la tecnología no está tan avanzada de que todo eso está en función de desarrollo de los productos, desarrollo de las marcas, de hacer las planeaciones, de crear una infraestructura, ¿sí?, de educación e información mucho más de acuerdo a las necesidades. Hoy en día la parte de los idiomas, la parte del transporte, ya hoy día de un país a otro ya no hay tantas regulaciones y tantos problemas. Todo eso hace que esa nueva generación que se esté formando se está generando dentro de eso. Un mundo global para todas partes, las oportunidades de estudiar afuera, las vinculaciones de los amigos. Y eso es lo que estamos trabajando ahorita. Colombia es un país que tiene muchísimas oportunidades de ese tipo de desarrollo. Hay que abrazar la tecnología. Hay que sí. Y hoy día los profesionales le están asumiendo. Hoy día los profesionales, antiguamente era muy difícil, ahora no. Porque ya todos son profesionales. Pero no, yo me sigo por una nieta mía, tiene 4 años y tener lo maneja como si fuera una cosa fácil para ella, ¿no? Eso hoy día la tecnología es muy grande. La disciplina. Sí. Ser disciplinado y metódico. ¿Qué tan importante es para ser un gran empresario? Sí, la disciplina como parte del gobierno corporativo es muy importante, ¿no? Donde realmente uno entienda de que la labor social de uno es compromiso con la comunidad. No es el compromiso que yo pueda tener, no es que yo soy un empresario rico y quiero ser más rico.
No, lo que yo quiero hacer es ser empresario para hacer más rica la comunidad a través de generar empleo, a través de fuentes de ingresos, de innovación, todo eso. Si yo tengo esa habilidad de ser empresario, porque esa habilidad no la puedo compartir con otras personas de mi comunidad. Y eso hay que hacerlo. Y yo promuevo mucho este tipo de asociaciones. Tu región en la que creaste empresa, has dado trabajo, en la que naciste, ¿cómo te la sueñas a futuro? Bueno, en el caso uno tiene su amor por su tierra y por su ciudad y todo, pero tenemos que ser mucho más innovadores, que tenemos que volver otra vez a que esta generación que nos va a anteceder a nosotros y empiecen a pensar más en función de este tipo de asociación. Yo lo viví en mi segunda generación con muy buen éxito. Hoy desafortunadamente ya parte de sus compañeros y amigos pues ya no están con nosotros. Pero han dejado una tercera generación que es la que estamos impulsando para que se genere este nuevo tipo de inversiones y de asociaciones entre los amigos. Así como yo me informé que los amigos de mis amigos y mis amigos de mis amigos, ellos también tienen que hacer el mismo trabajo, para que esta generación, con los amigos de los amigos, puedan desarrollar este tipo de inversiones. ¿Qué alcalde crees que nos perdimos o alcaldesa en Bucaramanga? Pues todas las personas que llegan a un cargo público van con la función de tener una actividad social. Pero los que no han llegado. Sí, los que no han llegado, pues tal vez, no sé, no podría decir de que nos hemos perdido, de que no, pero realmente sí, lo que sí tenemos que pensar es en que los gobiernos son los que tenemos que participar todos para que las elecciones sean lo más favorable para el desarrollo de las comunidades, porque lo contrario, pues vamos a seguir dentro de unos gobiernos que realmente no le garantizan nada, ¿sí? Ni a la estabilidad del país, ni a la estabilidad laboral, así se traten de hacer cambios o reformas, ¿no? Entonces, hablando de país, ¿tú ves a Colombia hoy con esperanza o la ves con preocupación? Pues con preocupación, pero sabemos que primero que los gobiernos son eternos, los gobiernos tienen que superar estas crisis en que nosotros estamos. Los gobiernos no se acaban, los gobiernos son eternos, pero lo que sí hay que superar son las crisis. Unas crisis de gobierno, unas crisis donde realmente el Congreso, que es el que regula todas las actividades del empresario, tengamos nosotros los congresistas que realmente nos representen, que en las gobernaciones, en las alcaldías, en los consejos, en las asambleas, tengamos representantes de la comunidad trabajando por la comunidad. Y así el país sale adelante. Sí. Bueno, no, Ernesto, de verdad, un gusto haberte tenido en el podcast en Off de Vanguardia. Gracias por compartir con nosotros todas estas experiencias y bueno, esperamos tenerte muchas veces más. No, sí, para mí realmente esta oportunidad es decirle a esa nueva generación que viene hacia adelante nosotros, que está dentro de un cambio social muy fuerte, que estamos dentro de una globalización de hacer los negocios muy fuerte, que estamos dentro de una tecnología que cada vez va a ser más avanzadora, pero que va a ser para el futuro y desarrollo de estas nuevas generaciones. Y ellos se están formando dentro de esto. Entonces el cambio llega por ahí. Ya los que nosotros pasamos esto, ya nos recordamos de las cosas buenas que hicimos y de esa herencia que dejamos. Pero la formación de esta generación tiene todo el camino por delante para ser exitosos, todos por el camino. Bueno, otra cosita que no te pregunté, tú te acabas de ganar los premios a la vanguardia, un reconocimiento a tu obra. ¿Para ti qué significó recibir ese premio? Realmente para mí eso fue como un reconocimiento de las personas que están vinculadas, ¿sí?, a la actividad, pues, tanto empresarial como social. Hoy día pues tenemos agremiaciones muy fuertes, está la Cámara de Comercio, está la parte de ANDI, ACOPI y entidades como las que maneja Ortica con el liderazgo de Vanguardia. Promover este tipo de actividades es un buen ejemplo para las generaciones que nos vienen adelante. Es importante ese reconocimiento y así lo vería como una herencia, demostrarles que el trabajo sí es digno y que el trabajo sí está bien representado y es algo que es muy honroso y es un honor haberlo recibido.
Bueno, Ernesto, muchas gracias por tu tiempo y somos muy felices de haberte tenido con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, por la ciudad y por el departamento, que podamos tener mejores oportunidades de desarrollo y ingresos para la ciudad. Que así sea, gracias. Muchísimas gracias a ti, Jessica.